unos minutos de su valioso tiempo. El propósito de nuestra entrevista es para saber más sobre el tema de Jalapa. ¿Me parece? Como usted es una persona que sabe sobre el tema, decidimos entrevistarlo a usted. Agradecería que me responda a las siguientes preguntas. Si están a mi alcance, con todo gusto. ¿Quién? Jalapa Viejo. Jalapa Viejo. Jalapa Viejo es de los lugares más antiguos que se han encontrado en toda esta región. Inicialmente fue ocupado por los mijes, pero de esto hace más de 3.000 años, tal vez 5.000 años. Y mucho después llegaron los zapotecas. Y a lo último llegaron los españoles, ¿no? Ellos tienen un año de fundación, llegaron a fundar algo que hacía 5.000 años que existía. Entonces no podemos hablar realmente de un año de fundación del antiguo Jalapa. De este Jalapa sí, fue en 1961, este es reciente, pero del antiguo Jalapa manejan varias fechas, pero la verdad que no podemos hablar de eso. ¿Cuántos habitantes había aproximadamente? ¿En qué época? A ver, vamos a centrarnos en una época, ¿no? Más o menos cuando se fundó ¿Cuándo se fundó? o cuando llegaron. A ver, son preguntas difíciles, ¿no?, de contestar. Bueno, en la antigüedad más remota, cuando fue ocupada por los mijes, Jalapa fue el centro, Jalapa fue capital. Los demás pueblos pagaban tributo a Jalapa y a Jalapa hay constancia de que le pagaban tributo, constancia arqueológica, que le pagaban tributo a algunos pueblos que se encuentran allá por Ixtepec, Matías Romero, La Costa, allá por Astata, por aquel rumbo, Guamelula, pagaban tributo. Jalapa era el centro. Cuando los españoles llegaron, Jalapa era muy grande, muy grande, 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 grande. Mira, si salimos allá afuera y ves los cerros que alcanzamos a mirar, todo ahí estaba poblado. Eran colonias de Jalapa. Mira, cuando pasaron por aquí para tener una idea, cuando pasaron por aquí los primeros españoles al mando del capitán Pedro de Alvarado, los de Jalapa le hicieron la guerra. Cuando el rey Cosijopí, allá en Tehuantepec, había ofrecido la paz, no quería derramamiento de sangre, tal vez quería tenerlos como aliados, pero el cacique de Jalapa no aceptó ese trato y les hizo la guerra. Después el rey Cosijopí se enojó muchísimo con el cacique de Jalapa porque no obedeció. O sea, como decimos, palabra de rey se cumple. Entonces no obedeció y se enojó muchísimo. Le pidió a Pedro de Alvarado que le capturara al cacique de Jalapa. Y para capturarlo, le puso bajo sus órdenes algo así como 14,000 guerreros zapotecas para capturar al gobernante, digamos, de Jalapa. Pues de qué tamaño era Jalapa para que mandara a 14,000 guerreros, un ejército así. Después, Pedro de Alvarado, pues sí, tomó prisionero al cacique de Jalapa. Lo puso en tormento y le pidió el oro. No se lo entregó a Cosijopí, pero le pidió el oro. Y como no le entregaba ningún oro, lo puso en tormento a él y a toda su familia. Y como no entregaron ningún oro, comenzó a matar a la gente de Jalapa. Y el testigo que hace la declaración dice que mató a
algo así como 18,000 personas de Jalapa. Supongo que personas adultas, jefes de familia, no sé. Pero 18,000. Entonces, ¿de qué tamaño era Jalapa? Era muy grande, ¿no? En ese tiempo. Con la llegada de los españoles y todo eso, llegaron las enfermedades que no se conocían, las epidemias, la viruela y otras, que acabaron con toda la gente de los pueblos. En 1957, cuando se estaba planeando el cambio de la población para este lugar, donde ustedes nacieron, la Secretaría de Recursos Hidráulicos dice que censó a 4,500 personas en Jalapa, que tenía 4,500 habitantes. Y la planeación para el nuevo poblado se hizo con base a esa población de 4,500. Sí, algo muy pequeño. A través de la historia, las poblaciones indígenas fueron decreciendo, se fueron exterminando por epidemias, por guerras, por todo. Se fueron desapareciendo, ¿no? Hasta llegar pues a ese número, ¿no? En 1957, 4,500 personas, ¿no? Esa gente que se vio ahí, porque eso se planeó también Sí. las tomas de agua. Sí, Tomen sí. ese dato como Sí, algo. sí, 4,500 personas en 1957. ¿Cómo era? ¿Cómo era Jalapa? ¿Cómo era Jalapa? Ubiquémonos. En su clima, en su... Es muy cambiante, pero en lo geográfico los cambios son lentos. A ver, Jalapa fue beneficiado por dos ríos. ¿Sí? Dos ríos que regaban sus tierras. A eso en los libros de historia le hemos llamado Mesopotamia, pero hablamos de la Mesopotamia europea, cuando aquí tuvimos una Mesopotamia. Algunos dicen pequeña Mesopotamia. Mesopotamia es un pedazo de tierra entre dos ríos, no dicen de qué tamaño, la definición. Entonces fue una Mesopotamia. ¿Qué tan grande? Pues lograba surtir de alimentos del campo, porque en la historia de nuestros pueblos, la base de nuestra alimentación fue siempre el campo. Hasta ahora que ya tenemos ahí algunos alimentos que parece que provienen del petróleo y de la industria y de la transformación y todo eso. Sintético, pero originalmente durante mucho tiempo El maíz, el frijol, fue calabaza. en México el maíz, el frijol, la calabaza. En el antiguo Jalapa Bueno, Viejo, profesor, que ¿qué dice? logré conocer hasta la edad de 4 años. Tranquilo, Ahí se producía pasadito. maíz, frijol, calabaza, sandía, No ha llegado. la sandía criolla, la pequeña. Se sembraba también el ajonjolí y eso era para vender al exterior, a otros pueblos, para la industria. El ajonjolí, que se producía mucho ajonjolí. Habían frutales, mangos, cocoteros, chicozapotes, plátanos. Había una gran cantidad de productos del campo, alimentos del campo. Los pueblos de la región venían a surtirse a Jalapa. Jalapa era 100% agrícola. Uno, dos, tres comerciantes que habían de Jalapa. La gente de los demás pueblos hacía el intercambio. Venían por alimentos del campo, productos del campo, y traían alfarería. Las ollas, comales, jarros, platos, todo lo que es alfarería. Traían los utensilios para la labranza. Ya, hasta, la carreta no se fabricaba en Jalapa, se fabricaba en los pueblos del Istmo, no en Jalapa. La carreta se compraba, lo traían de otros pueblos. El morral, la silla para montar,
todo venía de otros pueblos, el sombrero, el huarache, todo venía de otros pueblos. Jalapa era agrícola, 100% agrícola. Eso es algo que se perdió con la construcción de esa presa. ¿Cómo era la vida cotidiana en Jalapa Viejo? Su vestimenta, alimentación y en qué se transportaban. A ver, en ese orden, vestimenta. Era la ropa, en los últimos años, era la ropa, era el mezclilla. No, no es la mezclilla que conocemos ahorita. Sí, la mezclilla que ahorita conocemos es cara. Sobrina, Sí, es cara y hay otras telas más baratas. A ver, tío No, Miguel. la tela más barata Pues aquí, era la mezclilla, recordando la que más cuando viene por aguantadora acá. para el trabajo del campo. Por eso utilizaban de ¿Ah, sí? preferencia la mezclilla, que no era muy bueno, cara la estás aquí ahorita, mezclilla. ya llegaste. Era de lo más barato y era lo que se usaba Perfecto. por el tipo de Porque, trabajo. mi El sombrero, hermana, mi sobrina, sombrero de quiere palma que conocerte, venía pues. ¿Qué de día los vamos? demás ¿Qué pueblos. tarde vamos? ¿Qué noche vamos? El guarache de teca, Mañana. guarache de piel Mañana, ¿qué de hora? ganado ¿Las 7? vacuno, ¿Las 8? con abajo con A ver. una Mañana suela es sábado, ¿no? de llanta. Hasta Ah, hoy, es sábado, ¿no? hasta hoy existen esos guaraches, ¿no? ¿Y si fuera Todavía uso de esos guaraches, usamos esos guaraches, Bueno, sí, aunque ese viene de bueno, Yalala. mi hermana, Sí, los míos son de Teca, de Teco. ¿sí? Usaban guaraches. Bueno, Usaban yo te marco. guaraches, ¿A qué hora? Dale, el pues, sombrero, dale. camisa, la mayoría manga larga para protegerse del sol y pues, del trabajo pesado en el campo. ¿No? Hay que usar manga larga. El sombrero, el morral, el lado izquierdo cargaban el morral, el calabazo para el agua. El calabazo es ¿sí lo conocen? Sí. Sí, bueno, entonces no, Productor de calabazo de Tolapilla. sí, entonces no hay más, no hay que describir más. El calabazo, la cantarilla. Tenía la misma forma del calabazo, pero hecho de barro. Y eso venía de los pueblos de la región, de Juchitán, de Mixtequilla, de La Hoyaga, de Tehuantepec, de San Blas. Por allá venía la cantarilla. Tiene la misma forma que el calabazo, solo que es de barro cocido. Era para guardar el agua, transportar el agua del río, de la casa, al terreno, para tener agua que beber durante el día de trabajo en el campo. Se usaba mucho, el campesino utilizaba el paliacate, ese pañuelo rojo, ¿no? Algunas veces también me ha gustado usar todavía ese pañuelo rojo, que ya no es de algodón, pero pues, muy bonito, muy vistoso, lujoso. Sí, el pañuelo rojo es el paliacate. Era para limpiarse el sudor de la frente, de la cara. Para eso utilizaban los campesinos el paliacate. Y algunos se lo colgaban aquí al cuello para estar cerca y poderse limpiar el sudor de la frente. La vestimenta. Pero dijeron, ¿qué más dijeron? Bueno, Alimentación. La alimentación. La alimentación era de lo más sana y nutritiva que pueda existir. ¿Con él de hoy? Se comía La el sobrina. producto sí. del campo, frijoles, Bueno, pregúntale. tortillas de maíz, Sí, sí, sí. hechas De a marca, mano. de marca. En esa época no existía la maquinaria. Bueno, pues, para que platique bien. Dale. Atole de maíz, claro. El campesino hacía varias comidas al día. En la mañana se levantaba y tomaba el café. El café, si había alguna pieza de pan, y si no, ni falta que hacía. Calentaba 2 tortillas del día anterior
y se las comía con, el café, ¿no? Y se iba. Allá por las 10 de la mañana, algo así, entre el almuerzo el almuerzo, faltó el almuerzo. El almuerzo luego se lo llevaba a alguno de los hijos, la esposa, algún familiar, le llevaba el almuerzo al terreno porque el señor se iba temprano, amaneciendo, o cuando amanecía ya estaba en el campo tal vez. El almuerzo se lo llevaba alguien más, un hijo, un vecino, la esposa, alguien. ¿La 7 mejor? Almorzaba, y almorzaba bien. Bueno, 7:30 Frijoles, para luego. huevos tal vez. ¿La 7:30? Entre el almuerzo y la comida, que la comida era al mediodía, había el pozole. Ahora algunos dicen que debe decirse pozol. Decían pozole. Pero era el pozol o pozole refrescante. Era, bueno, no había hielo, pero era un maíz muy cocido, con granos así, molido con bastantes, o sea, no para las tortillas, sino con bastantes granos así, para comerse, para tomarse. Se batía en agua, en una jícara. Podía ser una jícara de morro. ¿Conocen el morro? Hay un árbol que produce jícaras. No muy grandes, pero todavía existe el árbol por ahí. Se parten a mitad, se limpian y es una jícara. O en jícara de lata. Ya me acordé. ¿Sí? En jícara de lata. La lata es un derivado por ahí del fierro. Una jícara de lata, ahí batían el pozole y a tomar una buena jícara de pozole. Algunos preferían dejarlo un día antes para que se fermentara y al siguiente día les gustaba tomarlo así fermentado. Sí, quise tomarlo y no me gustó. No me gustó, parece descompuesto, pero está fermentado. Algo así como el yogur, por ejemplo, ¿no? Que está fermentado, así el maíz se fermenta también. Al mediodía, la comida. Sí, una comida bastante fuerte. Y se comía, además de frijoles, huevos, iguana, conejo, jabalí, venado. La carne de res era poca, era bastante cara. Guajolote, chachalacas, palomas, muchos productos del campo que ahora están prohibidos porque están en peligros de extinción. En esa época era la época de la abundancia y esa era la alimentación muy sana, muy sana. Después del alimento acostumbraban descansar algo así como una media hora para reposar la comida y nuevamente a volver al trabajo en el terreno, y a eso de las 4 o 5 de la tarde, más o menos, creo que nadie usaba reloj, pero más o menos era la hora, se guiaban por el sol, más o menos ya era la hora de terminar la jornada, ya regresaban a casa, a la cena. Ahí había una variante, algunos llegando a casa tomaban el café con pan. Y más tarde, la cena. Otros esperaban la cena, ¿sí? Llegaban, esperaban tal vez una hora, reposaban y ya venía la cena. Y ya al entrar la noche, de todos modos venía el café con pan. Y si no había, les digo, si no había pan, habían memelas, totopos, clayudas no de las que
vienen de allá del valle ahora, ¿no? Que vienen de Oaxaca. No, 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 no. Tortillas hechas a mano, que se dejaba, tiene su forma de, de cocimiento, su forma de elaboración, que resisten. Ya resisten para el siguiente día, resisten muy bien, entonces calentaban esa tortilla y con su jarro de café. ¿Sí? Y entonces sí, a dormir. No había televisión, no había energía eléctrica para alumbrarse. Había que preparar y encender la linterna de petróleo. Si no había linterna de petróleo, habían las brujas. Las brujas eran una lata elaborada por ahí con soldadura de estaño. Ponían una mecha, la mecha era una tela de algodón, que era lo que había en ese tiempo, y le ponían petróleo a encenderlo. Si no había la bruja esa elaborada, esa bombilla elaborada, cualquier botella funcionaba igual. La botella se le ponía petróleo y una mecha de tela de alguna ropa ya que no se usaba, se cortaba la tira y decían esta es la mecha, y se prendía, y era muy buena iluminación para en la noche, ¿sí? A dormir, ¿sí? Y decían que se levantaban todavía con el lucero flojo. Ahora sabemos que es el planeta Venus, ¿no? La canción dice el lucero de la mañana. Sí, es con ese lucero todavía se levantaban, ¿no? Dice, sí, todavía estaba el lucero flojo cuando me levanté. Y a esa hora se preparaban y vámonos. Otro día más de trabajo. ¿En qué se transportaban? ¿En qué se transportaban? Bueno, se caminaba mucho. La gente del campo caminaba mucho, acostumbrada a caminar. Eso hacía que no hubiera pues las enfermedades que ahora nos aquejan, ¿no? No había tantos gorditos como ahora. Parece que la diabetes no atacaba tanto. Por la alimentación sana y por el deporte que es el caminar. Algunos con sus caballos. El caballo camina tan rápido como lo quiere el jinete, corre tanto como el jinete aguanta, porque hay que resistir los golpes del caballo también, no es fácil, hay que tener la experiencia para poder correr con el caballo, la práctica para el uso del caballo como transporte. Entonces se transportaban caballos. Para el transporte de carga utilizaban la carreta jalada por toros, la mancuerna de toros, la carreta que servía para traer la cosecha del terreno, para traer el agua también, el agua del río con sus tambos, hasta 3 tambos subían a la carreta, 1, 2, hasta 3 tambos, y decían, el tambo debe llenarse, porque si no va lleno se tira mucho. Era un secreto que tenían, para que no se tirara tanto, como que va contra la lógica de nuestra forma de pensar, ¿no? Si va lleno se va a tirar más. No, ellos decían no, debe ir lleno para que se tire poco. Cuando va vacío se mueve más y se tira más. Y hasta 3 tambos. Y utilizaban entonces la carreta. Casi en todas las casas había amarrado en el patio, en el frente, atrás, la mancuerna de toros, el caballo, la carreta. ¿Sí? Ese era el medio de transporte. Si viajaban a Tehuantepec, a veces llevaban a la familia, llevaban algún producto que vender, o simplemente a pasear, porque por ahí descubrimos que en la época de Porfirio Díaz, los pueblos del Istmo visitaban Tehuantepec
el día 1 de enero. Era llevar a pasear a la familia y viajaban en carretas. Entonces, en la época más reciente al cambio, todavía se seguía usando la carreta. Habían 2 autobuses que hacían el transporte de pasajes de Jalapa a Tehuantepec, 2 o 3 camionetas propiedad de los comerciantes de Jalapa, pero la gran mayoría pues se quedaba en el pueblo, la gente casi no viajaba, se tenía todo lo indispensable para la vida, el alimento, y lo que no se producía llegaba con el intercambio que se hacía de productos. Así era la vida en ese pueblo. ¿Cómo era su clima en Jalapa? El clima era un poco más fresco que el que tenemos ahora. Ahora, para la época de julio, junio, julio, hace muchísima calor aquí. En aquel pueblo sí hacía calor. Es la misma subdivisión de clima subtropical. Ahora es seco. Antes llovía más, mucho más que ahora. El clima era un poco más fresco. Hay una justificación, una razón de ser. Ese viento que todavía viene del norte pasaba por los cerros antes de llegar a Jalapa, al valle de Jalapa. Al pasar por los cerros se encontraba bosques, selvas, todo verde. Entonces se refrescaba. Y al bajar al valle de Jalapa encontraba todavía la vegetación, encontraba las huertas, y entonces ese aire venía fresco y continuaba con su frescura. ¿Sí? A ver, ¿por qué ahora hace más calor? Más calor, porque ese mismo aire que viene del norte encuentra los mismos cerros, pero ya no existe esa vegetación. Cada vez los cerros están más pelones, sin bosques, sin árboles, y ese aire en su recorrido, en lugar de refrescarse, se calienta. Vamos, ya no se refresca. Y al llegar a donde estaba el valle, ahora se encuentra con una laguna, con esa presa, con esa agua que al mediodía o durante casi todo el día está despidiendo vapor. Y en lugar de refrescarse, se calienta con ese vapor del agua de la presa y así caliente nos llega. ¿Sí? Por esa razón, en este lugar y ahora hace más calor que en aquel poblado. ¿Qué nos puede contar de sus escuelas